En las afueras de Chihuahua, donde el desierto se extiende como un océano dorado hacia el horizonte, vivía una joven llamada Estrella Flores. Su nombre, elegido por su abuela materna, prometía un destino brillante que contrastaba con la amarga realidad de su existencia. A sus 23 años, Estrella había conocido poco más que el desprecio y la humillación en la hacienda de su padre, don Rodrigo Flores. La vida de Estrella había sido marcada por la tragedia desde temprana edad. Su madre, Dolores, había fallecido al dar a luz a su tercer hijo, quien tampoco sobrevivió. Desde entonces, don Rodrigo culpaba a Estrella por no haber sido el varón que tanto anhelaba y por la pérdida de su esposa. La casa grande de adobe, que alguna vez resonó con las risas de su madre, se convirtió en una prisión de silencios y miradas severas. Estrella creció bajo la tutela distante de su padre y la compañía ocasional de su abuela materna, doña Carmen, quien le enseñó en secreto el arte de las plantas medicinales. Las manos arrugadas de doña Carmen guiaban las pequeñas manos de Estrella mientras identificaban hierbas, preparaban cataplasmas y destilaban esencias curativas. Estos momentos eran los únicos rayos de luz en la sombría existencia de Estrella. A diferencia de otras jóvenes de su edad, Estrella no poseía la belleza convencional que tanto se valoraba en la sociedad mexicana de 1867. Una enfermedad infantil había dejado una cicatriz que recorría desde su mejilla izquierda hasta la comisura de sus labios, deformando ligeramente su sonrisa. Su complexión era más robusta que la de las delicadas señoritas de la región, y su piel, bronceada por el sol durante sus caminatas en busca de hierbas, contrastaba con la palidez admirada en las hijas de las familias acomodadas. Don Rodrigo no perdía oportunidad para recordarle sus defectos. Con esa cara y ese cuerpo, deberías agradecer si alguien se digna a mirarte, le decía mientras evaluaba posibles pretendientes para su hija, no por amor paternal, sino por la urgente necesidad de saldar las deudas que su afición al juego había acumulado. La situación empeoró cuando doña Carmen falleció. La anciana, antes de partir al mundo de los espíritus, le entregó a Estrella un pequeño libro de cuero desgastado con recetas medicinales y un secreto que cambiaría su vida para siempre. Tu madre no era solo mexicana, mi niña, le confesó con voz débil. Su abuela era apache, de la tribu Chiricahua. Nuestra sangre lleva la sabiduría de dos mundos. Nunca olvides esto cuando todo parezca perdido. Estrella guardó el libro y el secreto en lo más profundo de su corazón, continuando su vida de servicio silencioso en la hacienda. Preparaba remedios para los trabajadores enfermos y cuidaba del huerto medicinal que había iniciado con su abuela, siempre lejos de la mirada desaprobadora de su padre. La situación llegó a un punto crítico cuando don Alfonso Mendoza, un terrateniente viudo de 55 años, visitó la hacienda. Era conocido por su crueldad con los trabajadores y por haber enterrado ya a 2 esposas. Sus ojos pequeños y calculadores recorrieron a Estrella como quien evalúa una pieza de ganado. Don Rodrigo, he oído que su hija conoce el arte de la medicina tradicional, comentó mientras bebían tequila en el estudio. Mi hacienda necesita a alguien que atienda a los peones sin tener que gastar en médicos de la ciudad. Don Rodrigo vio la oportunidad que había estado esperando. Las deudas se acumulaban y los acreedores comenzaban a amenazar con quitarle sus tierras. Esa misma noche, entró en la habitación de Estrella sin ceremonias. He arreglado tu matrimonio con don Alfonso, anunció con tono definitivo. Se celebrará en 2 semanas. A cambio, perdonará mis deudas con él y nos dará suficiente dinero para salvar la hacienda. Estrella sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Pero padre, ese hombre es conocido por su crueldad. Sus esposas anteriores. La bofetada resonó en la pequeña habitación antes de que pudiera terminar. No eres más que una carga para esta familia, espetó don Rodrigo. Deberías agradecer que alguien quiera llevarte con esa cara marcada y ese cuerpo de india. Si no fuera por tus remedios, ni siquiera servirías para eso. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos forzados.
Estrella escuchaba los planes para su futuro, mientras su corazón se encogía de terror. Las historias sobre don Alfonso llegaban a sus oídos a través de las criadas. Cómo su primera esposa había muerto tras una golpiza por no darle hijos. Cómo la segunda había soportado años de humillaciones por su supuesta infertilidad. Una noche, mientras cosía su vestido de novia con lágrimas silenciosas, María, la cocinera que la había cuidado desde niña, entró sigilosamente en su habitación. «Mi niña Estrella, no puedo quedarme callada viendo cómo la venden a ese demonio», susurró. «Mi primo trabaja llevando mercancías hacia el norte, hasta la frontera con Nuevo México. Sale mañana al amanecer. Es su única oportunidad». Esa noche, Estrella tomó la decisión más difícil de su vida. Empacó el libro de su abuela, algunas hierbas medicinales, un cambio de ropa y el medallón de plata que había pertenecido a su madre. Antes del primer canto del gallo, se deslizó fuera de la hacienda y subió al carro de mercancías de Tomás, el primo de María, quien la escondió entre sacos de maíz y frijoles. El viaje fue arduo. Durante días, Estrella se ocultó entre la carga, saliendo solo de noche para estirar las piernas cuando acampaban lejos de poblados. Tomás le proporcionaba comida y agua, pero le advirtió que no podía llevarla más allá de Santa Rita, un pequeño poblado minero en el territorio de Nuevo México. «Más al norte está el territorio apache», le explicó. «Ningún mexicano en su sano juicio se aventura allí. Tendrá que buscar otro rumbo, señorita Estrella». Cuando llegaron a Santa Rita, Tomás le entregó una pequeña bolsa con monedas que María había juntado para ella y le indicó dónde podría encontrar trabajo como ayudante en la cocina de la cantina local. Con el corazón lleno de gratitud y miedo, Estrella se despidió del único aliado que le quedaba en el mundo. La realidad en Santa Rita resultó más dura de lo esperado. La cantina era un lugar ruidoso frecuentado por mineros y vaqueros, y el dueño, don Sebastián, le ofreció trabajo a cambio de comida y un rincón para dormir en la cocina. La paga vendría cuando demostrara su valía, le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las semanas pasaron y la situación de Estrella no mejoraba. Don Sebastián encontraba siempre excusas para no pagarle, y sus miradas lascivas se volvían más evidentes cada día. Las monedas que María le había dado se agotaron rápidamente, y el miedo a ser descubierta por algún conocido de su padre la mantenía en constante alerta. Una tarde, mientras Estrella lavaba platos, escuchó a unos vaqueros hablar sobre una partida de apaches que habían sido vistos cerca del poblado. La conversación estaba llena de odio y miedo. «Esos salvajes deberían ser exterminados», dijo uno de ellos. «Mi hermano fue asesinado por un grupo de chiricahuas el año pasado». «Dicen que tienen un campamento en las montañas del este», añadió otro. «El ejército está planeando una expedición para acabar con ellos de una vez por todas». Estrella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. «Tu sangre lleva la sabiduría de dos mundos». Quizás, pensó, había otro lugar al que podía pertenecer. La oportunidad para escapar llegó inesperadamente cuando don Sebastián, ebrio tras una noche de celebración, intentó forzarla en la cocina. Estrella se defendió con un cuchillo de cocina, hiriendo levemente al hombre en el brazo antes de huir en la oscuridad de la noche. Sin plan ni dirección clara, Estrella corrió hacia las montañas del este con solo su pequeño atillo de pertenencias. El miedo a ser perseguida la impulsó a adentrarse cada vez más en territorio desconocido, guiándose únicamente por las estrellas que le daban nombre. El desierto de Nuevo México no perdonaba a los incautos. Después de 2 días de caminar bajo el sol abrasador, las provisiones de agua de Estrella se agotaron. El hambre atenazaba su estómago y sus labios estaban partidos por la sed. Las montañas que parecían cercanas seguían distantes, como un espejismo inalcanzable. Al tercer día, Estrella comenzó a experimentar los efectos de la deshidratación. Su visión se nublaba y sus piernas flaqueaban. Cayó varias veces, levantándose cada vez con menos fuerza. En uno de esos momentos,
mientras descansaba bajo la sombra escasa de un arbusto de creosota. Creyó ver la figura de su abuela entre las ondas de calor del desierto. «Sigue el vuelo del águila, mi niña», le pareció escuchar. «Te llevará a tu destino». Con las últimas fuerzas que le quedaban, Estrella alzó la mirada al cielo y vio un águila real trazando círculos sobre ella. El majestuoso ave voló hacia el este, y Estrella, en un acto de fe desesperada, se levantó para seguirla. El sol comenzaba a ponerse cuando Estrella finalmente colapsó. Su cuerpo, deshidratado y agotado, se negó a continuar. Mientras su conciencia se desvanecía, creyó escuchar el sonido de cascos y voces humanas. Su último pensamiento consciente fue que los hombres de don Sebastián la habían encontrado. Cuando Estrella abrió los ojos nuevamente, se encontraba en un lugar fresco y sombreado. El techo sobre ella estaba hecho de ramas entretejidas cubiertas con pieles. A su lado, una anciana de rostro surcado por arrugas la observaba con ojos tranquilos, mientras humedecía sus labios con un paño mojado. «Bebe despacio, hija del desierto», dijo la mujer en un español con fuerte acento. «Los espíritus te han traído a nosotros por alguna razón». Estrella obedeció, sintiendo el agua fresca aliviar su garganta reseca. Cuando pudo hablar, preguntó débilmente: «¿Dónde estoy?» «Estás entre los los que ustedes llaman apaches», respondió la anciana. «Te encontraron desmayada en el desierto. Nuestros guerreros te trajeron al campamento. Soy Nasha, la curandera de esta banda». El miedo inicial de Estrella se transformó en curiosidad. Observó con más atención a la mujer y notó que sus manos, aunque arrugadas por la edad, eran fuertes y seguras, similares a las de su abuela cuando preparaba remedios. «Mi abuela me dijo que tengo sangre apache», confesó Estrella con voz trémula. Su abuela era Chiricahua. Los ojos de Nasha brillaron con interés. «Eso explica por qué los espíritus te guiaron hacia nosotros. Nadie sobrevive tanto tiempo en el desierto sin la protección de los antepasados». Durante los días siguientes, mientras Estrella recuperaba sus fuerzas, Nacha cuidó de ella con paciencia. Le enseñó a comer los alimentos tradicionales apache: pan de maíz, carne seca, bayas silvestres y raíces nutritivas. Le explicó que se encontraban en un campamento temporal de la banda de Águila Solitaria, un respetado jefe de guerra que había perdido a su esposa e hija durante un ataque del ejército americano 3 inviernos atrás. Estrella aprendió que los apaches eran un pueblo orgulloso y resiliente, constantemente perseguido tanto por mexicanos como por americanos. Vivían siguiendo las estaciones, moviéndose entre las montañas y los valles según dictaban las necesidades de caza y recolección. Al 5.º día de su llegada, cuando ya podía caminar sin ayuda, Nacha la llevó ante el consejo de ancianos y guerreros que decidirían su destino. En el centro del círculo, sentado sobre una piel de ciervo, se encontraba Águila Solitaria. Era un hombre de unos 35 años, alto para ser apache, con el rostro marcado por el sol y las batallas. Sus ojos negros, profundos como pozos, evaluaron a Estrella con una mezcla de cautela y curiosidad. A su lado, un niño de unos 7 años observaba a la extraña con desconfianza evidente. Nacha presentó a Estrella ante el consejo, explicando cómo había sido encontrada y revelando su conexión con el pueblo apache. Algunos guerreros mostraron escepticismo, otros curiosidad. Una cosa quedó clara: no podían simplemente dejarla marchar, pues podría revelar la ubicación del campamento a los soldados o a los mexicanos. «¿Qué habilidades tienes que puedan ser útiles para nuestro pueblo?», preguntó uno de los ancianos. Estrella respiró profundamente y respondió con voz clara: «Mi abuela me enseñó el arte de la medicina con plantas. Sé preparar remedios para diversas dolencias, tratar heridas y aliviar dolores». Para demostrar sus palabras, Estrella sacó de su atillo el libro de remedios y algunas de las hierbas que había logrado conservar. Con gestos precisos, explicó las propiedades de cada planta y cómo se combinaban para tratar diferentes males.
Nasha examinó el libro con respeto. Muchas de estas plantas las usamos también nosotros, comentó. Veo la sabiduría de los antepasados en este conocimiento. Después de una larga deliberación en la lengua apache, que Estrella no comprendía, Águila Solitaria se dirigió a ella en español. «Puedes quedarte con nosotros por ahora», declaró. «Ayudarás a Nasha con la medicina y aprenderás nuestros caminos. Cualquier traición será castigada con la muerte». Así comenzó la nueva vida de Estrella entre los apaches. Los primeros días fueron difíciles. Las mujeres del campamento la miraban con recelo, y los niños se escondían cuando ella pasaba. Solo Nasha le mostraba amabilidad, enseñándole pacientemente las costumbres y el idioma de su nuevo hogar. Estrella aprendió a trabajar el cuero, a recolectar plantas silvestres y a preparar alimentos al estilo apache. Cada mañana acompañaba a Nasha a buscar hierbas medicinales, ampliando su conocimiento con las plantas locales que no conocía. Por las tardes, ayudaba en la curación de enfermos y heridos, ganándose poco a poco el respeto de algunos miembros de la tribu. El hijo de Águila Solitaria, llamado Pequeño Halcón, seguía evitándola. Estrella descubrió por Nasha que el niño había presenciado la muerte de su madre y su hermana pequeña durante el ataque que había dejado viudo a Águila Solitaria. Desde entonces, el niño apenas hablaba y desconfiaba especialmente de los extraños. Una tarde, mientras Estrella clasificaba hierbas fuera del tipi de Nasha, escuchó un grito de dolor. Pequeño Halcón había caído de un árbol cercano y se había lastimado el brazo. Sin pensarlo 2 veces, Estrella corrió hacia él. El niño intentó alejarse, pero el dolor lo mantenía inmóvil. Con movimientos suaves pero seguros, Estrella examinó el brazo. No estaba roto, pero la muñeca presentaba una dislocación. Con palabras tranquilizadoras en su limitado apache, preparó al niño para lo que venía. Luego, con un movimiento rápido y preciso, recolocó la articulación. Pequeño Halcón contuvo el aliento, pero no lloró. Estrella preparó una cataplasma con hierbas antiinflamatorias y vendó la muñeca con tiras de cuero suave. Mientras trabajaba, le contó al niño la historia de un conejo valiente que su abuela le relataba cuando era pequeña. Aunque el niño no entendía todas las palabras en español, la voz melodiosa de Estrella pareció calmarlo. Cuando Águila Solitaria regresó de cazar y encontró a su hijo siendo atendido por la extranjera, su expresión se tornó amenazante. Pero Pequeño Halcón, para sorpresa de todos, habló por primera vez en meses, explicando en apache cómo Estrella lo había ayudado. Ese pequeño incidente marcó un punto de inflexión. Aunque Águila Solitaria seguía siendo distante, comenzó a observar a Estrella con nuevos ojos. El resto del campamento, viendo que el hijo del jefe aceptaba a la forastera, comenzó a tratarla con menos hostilidad. Las semanas se convirtieron en meses. Estrella aprendió más del idioma apache, suficiente para comunicarse en las tareas diarias. Su destreza con las plantas medicinales aumentó bajo la tutela de Nasha, quien le enseñó a identificar hierbas propias del territorio que no aparecían en el libro de su abuela. Un día, Nasha llevó a Estrella a una cueva cercana, donde crecían hongos con propiedades curativas. Mientras recolectaban, la anciana compartió con ella historias sobre la creación del mundo, según la tradición apache, y le habló del camino de la belleza, la filosofía de vida que guiaba a su pueblo. Vivir en armonía con la naturaleza y los demás seres es el mayor honor, explicó Nasha. Cada planta, cada animal, cada piedra tiene un espíritu que merece respeto. Estas enseñanzas resonaron profundamente en Estrella, quien comenzó a entender que había encontrado no solo refugio, sino un nuevo hogar espiritual. Las cicatrices de su pasado, tanto físicas como emocionales, comenzaban a sanar en este entorno donde era valorada por sus habilidades y no juzgada por su apariencia. La relación con Pequeño Halcón también evolucionó. El niño comenzó a buscar su compañía, primero con pretextos relacionados con su muñeca lastimada, luego abiertamente.
Le pedía que le contara historias y le mostraba con orgullo pequeñas habilidades que aprendía, como hacer trampas para conejos o identificar huellas de animales. Una tarde, mientras Estrella y Pequeño Halcón recolectaban bayas, el niño le preguntó en su mezcla de apache y español: ¿por qué tienes esa marca en la cara? Estrella tocó instintivamente su cicatriz. Después de un momento de reflexión, respondió con honestidad: cuando era pequeña, casi tan pequeña como tú, enfermé gravemente. Esta marca quedó después de sanar. En mi antiguo hogar, muchas personas me miraban con desprecio por ella. Pequeño Halcón la observó con seriedad. Mi padre tiene muchas marcas de batalla, dijo. Son signos de fortaleza. Tu marca también muestra que eres fuerte. Sobreviviste. Las palabras simples del niño tocaron profundamente a Estrella. Por primera vez en su vida, alguien veía su cicatriz no como una deformidad, sino como un símbolo de resistencia. Esa noche, cuando regresaron al campamento, Pequeño Halcón corrió hacia su padre y le dijo algo en apache que Estrella no alcanzó a entender. Águila Solitaria miró en su dirección con una expresión indescifrable antes de asentir a las palabras de su hijo. Al día siguiente, Estrella recibió una sorpresa. Águila Solitaria se acercó a ella mientras trabajaba con Nasha y le entregó un pequeño cuchillo con mango de hueso tallado. Pequeño Halcón dice que necesitas tu propia herramienta para recolectar plantas, dijo con voz neutra. Un sanador debe tener buenos instrumentos. Era el primer gesto directo de aceptación que recibía del líder apache. Estrella aceptó el regalo con manos temblorosas, agradeciendo en el idioma apache que había aprendido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Águila Solitaria, notó que la dureza habitual había disminuido, dejando entrever una calidez que no había percibido antes. El cambio de estación trajo nuevos desafíos. El campamento se trasladó a tierras más altas para pasar el invierno. Estrella aprendió a preparar el tipi para resistir el frío, a conservar alimentos para los meses de escasez y a elaborar ropa abrigada con pieles de animales. Durante este periodo, una epidemia de fiebre afectó a varios niños del campamento. Estrella y Nacha trabajaron incansablemente, combinando sus conocimientos para tratar a los enfermos. Cuando la hija de uno de los guerreros más respetados pareció al borde de la muerte, Estrella recordó un remedio que su abuela usaba para fiebres persistentes, una mezcla de corteza de sauce, miel silvestre y una planta que, afortunadamente, crecía también en aquellas montañas. Después de 3 días de cuidados constantes, la niña comenzó a recuperarse. Su padre, que había observado cómo Estrella permanecía junto a su hija día y noche, le expresó su gratitud ofreciéndole una manta finamente tejida, uno de sus bienes más preciados. Este éxito médico consolidó la posición de Estrella en la comunidad. Ya no era vista como una extraña tolerada, sino como una sanadora valiosa. Las mujeres comenzaron a invitarla a participar en sus actividades, enseñándole a tejer cestas, a trabajar con cuentas y a preparar recetas tradicionales. Con la llegada de la primavera, el campamento se trasladó nuevamente. Durante el viaje, Estrella notó que Águila Solitaria cabalgaba frecuentemente cerca de ella, ofreciendo ayuda silenciosa cuando el terreno se volvía difícil. En las paradas, buscaba su opinión sobre plantas que encontraban en el camino, mostrando un interés genuino en su conocimiento medicinal. Una noche, mientras el campamento dormía, Estrella salió a contemplar las estrellas. La nostalgia por su abuela y por la vida que había dejado atrás la invadió momentáneamente. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó la presencia de Águila Solitaria hasta que habló. Las estrellas son los espíritus de nuestros antepasados, dijo en voz baja. Nos observan y nos guían en la oscuridad. Estrella asintió. Mi abuela decía algo similar. Por eso me llamaron Estrella, para que siempre encontrara mi camino, incluso en la noche más oscura. Águila Solitaria se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Has honrado bien tu nombre.
Encontraste el camino hasta nosotros cuando muchos se habrían perdido. Conversaron bajo el manto estelar, compartiendo historias sobre las constelaciones según sus respectivas tradiciones. Era la primera vez que mantenían una conversación que no estaba relacionada con tareas o necesidades prácticas. Estrella descubrió que detrás de la fachada del severo líder guerrero había un hombre reflexivo y profundamente conectado con la naturaleza. A medida que la primavera avanzaba, estos encuentros nocturnos se hicieron más frecuentes. Hablaban de medicina, de la crianza de los niños, de las tradiciones de sus pueblos. A veces, simplemente compartían el silencio, un silencio cómodo que hablaba de una creciente confianza mutua. Pequeño Halcón, observador agudo como todos los niños, notó el cambio en la relación entre su padre y Estrella. Una tarde, mientras practicaba tiro con arco bajo la supervisión de Águila Solitaria, preguntó con la franqueza propia de su edad: «Padre, ¿Estrella será mi nueva madre?». La pregunta tomó por sorpresa a Águila Solitaria, quien miró a su hijo con una mezcla de asombro y reflexión. «¿Te gustaría que lo fuera?», preguntó finalmente. Pequeño Halcón asintió con entusiasmo. Ella cuenta buenas historias y sabe curar heridas. Y ya no está triste todo el tiempo, como tú antes. Esa noche, después de que Pequeño Halcón se durmiera, Águila Solitaria buscó a Estrella. La encontró junto al arroyo, donde lavaba hierbas recién recolectadas a la luz de la luna. Sin preámbulos, le contó la conversación con su hijo. «Los niños ven con claridad lo que los adultos tratamos de ocultar», dijo, sosteniendo su mirada. «He llegado a respetarte, Estrella. Tu corazón es fuerte y tus manos traen sanación. Si lo deseas, podrías convertirte en parte de nuestra familia». El corazón de Estrella latió con fuerza. Durante meses había luchado contra sus crecientes sentimientos hacia el líder apache, considerándolos inapropiados o imposibles. Ahora, bajo las mismas estrellas que le daban nombre, se le ofrecía un futuro que nunca había imaginado posible. «Tu pueblo ha sido más familia para mí en estos meses que mi propia sangre en toda una vida», respondió con voz emocionada. «Sería un honor formar parte de tu familia y cuidar de Pequeño Halcón como si fuera mi propio hijo». Según la tradición apache, no hubo una ceremonia elaborada. Águila Solitaria consultó con el Consejo de Ancianos, quienes aprobaron la unión. Nasha, como mentora de Estrella, preparó un tipi nuevo para la pareja y enseñó a Estrella los rituales asociados con el matrimonio apache. La noche de la unión, bajo la luna llena, Águila Solitaria y Estrella compartieron una comida especial preparada por las mujeres de la tribu. Después, caminaron juntos hasta una colina sagrada donde, según la tradición, los espíritus de los antepasados bendecirían su unión. Allí, Águila Solitaria le entregó a Estrella un nuevo nombre en lengua apache, Nalin-Se, que significaba luna creciente, simbolizando su renacimiento entre el pueblo Ende. La vida como esposa de un líder apache trajo nuevas responsabilidades. Estrella, ahora conocida como Nalin-Se entre la tribu, continuó su trabajo como sanadora junto a Nasha, pero también aprendió a dirigir las actividades femeninas del campamento. Sus conocimientos combinados de medicina mexicana y apache la convirtieron en una curandera excepcionalmente efectiva. Pequeño Halcón floreció bajo el cuidado conjunto de su padre y su nueva madre. El niño silencioso y retraído se transformó gradualmente en un joven alegre y curioso. Estrella le enseñaba español, mientras él le perfeccionaba su apache, creando un puente lingüístico que simbolizaba la unión de sus culturas. Águila Solitaria, aunque seguía siendo un líder estricto y un guerrero temible para los enemigos, mostraba un lado diferente con su familia. Las noches alrededor del fuego, contando historias a Pequeño Halcón o discutiendo planes para el futuro con Estrella, trajeron una paz a su espíritu que creía perdida para siempre tras la muerte de su primera esposa. Sin embargo, la felicidad recién encontrada pronto enfrentaría una amenaza.
Un grupo de comerciantes mexicanos que ocasionalmente intercambiaban bienes con los apaches trajo noticias inquietantes. Don Rodrigo Flores, tras descubrir la fuga de su hija, había ofrecido una recompensa por información sobre su paradero. La noticia había llegado hasta Santa Rita, donde alguien recordaba a la joven de la cicatriz facial que había trabajado brevemente en la cantina antes de desaparecer. Dicen que un grupo de soldados mexicanos y americanos están colaborando para encontrar campamentos apaches, informó Águila Solitaria a Estrella después de hablar con los comerciantes. Tu padre ha convencido a las autoridades de que fuiste secuestrada. El miedo se apoderó de Estrella, no por ella misma, sino por la seguridad de su nueva familia y tribu. Debería entregarme, sugirió con angustia. Si creen que estoy aquí contra mi voluntad, podrían atacar el campamento. Águila Solitaria tomó sus manos entre las suyas. Los Ende no entregan a los suyos, dijo con firmeza. Eres Nalin Tse, mi esposa y madre de pequeño halcón. Defenderemos nuestro hogar si es necesario, pero primero nos moveremos más profundo en las montañas. El Consejo de Ancianos decidió trasladar el campamento a un valle oculto entre picos escarpados, un lugar sagrado conocido solo por los Ney. Durante semanas, la tribu vivió con mayor cautela, enviando exploradores para vigilar los movimientos de soldados y cazarrecompensas en la región. Estrella intentaba mantener la calma por el bien de Pequeño Halcón, pero la culpa la carcomía por dentro. Una noche, mientras preparaba medicinas con Nasha, la anciana percibió su tormento. El miedo y la culpa son venenos más potentes que cualquier planta, dijo Nasha, mientras molía raíces en un mortero de piedra. Envenenan primero el espíritu y luego el cuerpo. He traído peligro a quienes me dieron un hogar, confesó Estrella con voz quebrada. Si mi padre no se encuentra... Nasha detuvo su trabajo y miró directamente a Estrella. Antes de que llegaras, ya éramos perseguidos. Los Sende han sobrevivido porque conocen la tierra mejor que cualquier enemigo. Además, los espíritus te trajeron a nosotros por una razón. Quizás no sea solo para que encuentres un hogar, sino para algo más grande. Las palabras de Nasha dieron a Estrella una nueva perspectiva. En lugar de consumirse en la culpa, comenzó a preparar remedios adicionales para posibles heridos y enseñó a otras mujeres técnicas de curación que podrían necesitarse en caso de enfrentamiento. La vida en el Valle Secreto continuó con aparente normalidad durante casi 2 meses. Los niños jugaban, las mujeres tejían y preparaban alimentos. Los hombres cazaban en un radio limitado para evitar ser detectados. Pequeño Halcón se había adaptado bien al nuevo entorno, explorando cada rincón del valle bajo la supervisión de los guerreros más jóvenes. Una tarde, mientras Estrella y otras mujeres preparaban pieles para el invierno próximo, un explorador llegó al campamento con noticias alarmantes. Un grupo de soldados mexicanos y americanos, guiados por un hombre que coincidía con la descripción de don Rodrigo, había sido visto acampando cerca del río, a menos de un día de camino del valle. Águila Solitaria convocó inmediatamente al consejo. La mayoría de los guerreros abogaba por un ataque preventivo, argumentando que tenían ventaja conociendo el terreno. Otros sugerían dividirse en grupos pequeños y dispersarse hasta que pasara el peligro. Cuando Águila Solitaria consultó a Estrella, ella propuso una tercera opción. Mi padre no descansará hasta encontrarme. Si cree que estoy aquí contra mi voluntad, nada lo detendrá. Pero si ve por sí mismo que elegí esta vida, que soy respetada y amada aquí, quizás entienda. La propuesta generó controversia. Muchos guerreros desconfiaban de cualquier encuentro con los blancos o mexicanos, recordando traiciones pasadas. Nasha, sin embargo, apoyó a Estrella. A veces, la medicina más efectiva es la que ataca la raíz de la enfermedad, no solo los síntomas. Finalmente, se acordó un plan. 2 de los mejores exploradores vigilarían los movimientos del grupo enemigo. Si se acercaban demasiado, Águila Solitaria, acompañado por 6 guerreros y Estrella, los interceptaría en un punto específico
lejos del campamento principal. Estrella hablaría con su padre mientras los guerreros permanecerían ocultos, listos para intervenir si la situación se tornaba peligrosa. Esa noche, mientras Estrella trenzaba el cabello de Pequeño Halcón antes de dormir, el niño notó su preocupación. ¿Tienes miedo de los hombres malos, madre?, preguntó con la percepción aguda de los niños. Estrella besó su frente. Tengo miedo de que no entiendan que mi hogar está aquí ahora, con ustedes, respondió honestamente. Pequeño Halcón la abrazó con fuerza. Les mostraré mi arco nuevo, dijo con convicción infantil. Les diré que me enseñaste a hacer medicinas y que cuentas las mejores historias. Entonces entenderán. La inocente confianza del niño conmovió a Estrella. Tú te quedarás con Nacha, le explicó suavemente. Pero llevaré tus palabras en mi corazón cuando hable con ellos. Al amanecer del tercer día, los exploradores regresaron con la noticia de que la expedición se dirigía directamente hacia el cañón que conducía al valle. Era el momento de ejecutar el plan. Estrella se vistió con ropas tradicionales apaches que Nacha había preparado para ella. Una túnica de gamuza decorada con cuentas y símbolos de protección, mocasines finamente trabajados y una banda para el cabello con plumas de águila, símbolo de su matrimonio con un líder guerrero. Antes de partir, Nacha le entregó un pequeño saquito de cuero. Contiene hierbas sagradas para darte valor y claridad, explicó. Recuerda quién eres ahora. No solo Estrella, sino también Nalin Tse. Ambos nombres son verdaderos. Ambos caminos son tuyos. Águila Solitaria, Estrella y los 6 guerreros cabalgaron hacia el punto de intercepción acordado, un claro junto a un arroyo donde el cañón se estrechaba. Los guerreros se ocultaron estratégicamente mientras Estrella y Águila Solitaria esperaban en el centro del claro, visibles para cualquiera que se aproximara. No tuvieron que esperar mucho. Antes del mediodía, el grupo expedicionario apareció en el extremo del cañón. Eran unos 15 hombres, soldados mexicanos, algunos vaqueros americanos y, al frente, don Rodrigo Flores, envejecido prematuramente por la amargura y la obsesión. Cuando el grupo avistó a la pareja en el claro, se detuvieron con evidente sorpresa. Don Rodrigo espoleó su caballo, adelantándose a los demás. A pocos metros de distancia, detuvo su montura y observó a su hija con una mezcla de incredulidad y desprecio. Así que los rumores eran ciertos, dijo con voz áspera. Mi propia hija, viviendo como una salvaje entre estos bárbaros. Estrella mantuvo la compostura, consciente de que los guerreros ocultos entendían el español y de que la dignidad era fundamental en ese momento. Padre, he venido a hablar contigo en paz. No fui secuestrada. Elegí este camino para escapar del matrimonio forzado que planeabas para mí. Don Rodrigo escupió al suelo. ¿Paz? ¿Después de la vergüenza que has traído a nuestra familia? Preferiste vivir como una india a cumplir con tu deber. Ahora vienes vestida como ellos, al lado de este salvaje. Águila Solitaria permaneció impasible ante el insulto, sosteniendo la mirada de don Rodrigo con calma intimidante. Estrella dio un paso adelante. Este hombre es Águila Solitaria, líder respetado de los ND, mi esposo y padre de nuestro hijo, declaró con voz clara. Aquí he encontrado respeto, propósito y amor. Mi conocimiento de plantas medicinales, que tú considerabas inútil, aquí salva vidas. Mi cicatriz, que te avergonzaba, aquí es vista como una marca de fortaleza. Los soldados y vaqueros intercambiaron miradas incómodas. Evidentemente, les habían dicho que venían a rescatar a una mujer secuestrada, no a enfrentarse a alguien que claramente había elegido su destino. Don Rodrigo, sin embargo, no cedía. Estás confundida, hechizada por estos paganos. Vendrás conmigo aunque tenga que arrastrarte. He recorrido medio país para encontrarte. ¿Para salvarme o para saldar tus deudas con don Alfonso? Preguntó Estrella con amargura. Te lo diré claramente, padre. No volveré.
Mi vida está aquí ahora. Si intentas llevarme por la fuerza, habrá derramamiento de sangre innecesario. Los guerreros Ende están vigilando cada movimiento. Como para confirmar sus palabras, uno de los guerreros ocultos lanzó una flecha que se clavó en el suelo, justo entre las patas del caballo de don Rodrigo. El animal relinchó nervioso, y los soldados levantaron sus rifles, mirando frenéticamente a su alrededor. «Podríamos haberlos matado a todos antes de que nos vieran», gritó Estrella en español para que todos entendieran. «Pero he pedido este encuentro pacífico, porque a pesar de todo, eres mi padre por sangre». Un oficial mexicano se acercó a don Rodrigo. «Señor Flores, esto no es lo que nos dijo. Hablaba de una hija secuestrada, no de una mujer que eligió quedarse con los apaches. No arriesgaré a mis hombres por un asunto familiar». Varios soldados asintieron, claramente incómodos con la situación. Don Rodrigo, viendo que perdía el apoyo del grupo, jugó su última carta. «Esa cicatriz en tu cara», dijo con crueldad calculada. «¿Crees que este salvaje te quiere por algo más que por los conocimientos que pueda extraer de ti? Cuando encuentre a una mujer de su raza, sin marcas, te abandonará como el animal que es». Águila Solitaria, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló en un español claro y firme que sorprendió a todos. «Entre los NDE, las cicatrices son marcas de honor, no de vergüenza. Mi esposa es respetada por su sabiduría, su valentía y su corazón generoso, cosas que usted nunca valoró». Luego, en un gesto inesperado, Águila Solitaria se quitó la camisa, revelando su torso marcado por cicatrices de batallas. Señalando una particularmente visible en su costado, continuó: «Esta cicatriz la recibí defendiendo a mi familia. Cada marca cuenta una historia de supervivencia. La cicatriz de Nalin Tse cuenta la historia de una guerrera que venció a la enfermedad cuando era niña. Es un símbolo de su fuerza, no de su debilidad». El simple acto y las palabras sinceras tuvieron un efecto profundo en los presentes. Incluso algunos de los soldados, hombres curtidos por la vida fronteriza, asintieron con respeto involuntario. Don Rodrigo, sin embargo, estaba demasiado consumido por el orgullo y la amargura para ceder. Con un movimiento repentino, desenfundó su pistola apuntando directamente a Águila Solitaria. «Si no puedo llevarte, al menos me llevaré la satisfacción de matar a este salvaje». Todo sucedió en un instante. Estrella se interpuso entre el arma y su esposo. «Si disparas, tendrás que matarme primero», declaró con determinación feroz. «Y entonces descubrirás cuán rápidamente mueren los hombres en territorio apache». Como para enfatizar sus palabras, los guerreros ocultos emergieron de sus escondites, rodeando al grupo con arcos tensados y rifles apuntando. La situación estaba al borde del desastre. Fue el oficial mexicano quien finalmente intervino, colocando su mano sobre el arma de don Rodrigo. «Baje esa pistola, señor. Hemos sido engañados. Esta no es una misión de rescate, y no perderé hombres por su venganza personal». Después de un tenso momento, don Rodrigo bajó el arma, derrotado no por la fuerza sino por la evidencia de que su hija ya no le pertenecía. Su rostro, antes contorsionado por la ira, se desinfló en una máscara de amargura y vejez. «Ya no tengo hija», pronunció como sentencia final. «Estrella Flores murió para mí el día que huyó de su deber». «Tienes razón en una cosa, padre», respondió Estrella con una mezcla de tristeza y liberación. «Estrella Flores ya no existe. Soy Nalin Tse de los Ende, esposa de Águila Solitaria y madre de Pequeño Halcón. He encontrado mi verdadero nombre y mi verdadero hogar». Con estas palabras, Estrella se quitó el medallón de plata que había pertenecido a su madre, el último vínculo material con su vida anterior, y lo arrojó a los pies de don Rodrigo. «Esto es lo único que queda de la hija que conociste. Tómalo y vete en paz». El gesto simbólico marcó el final del enfrentamiento. Don Rodrigo recogió el medallón sin decir palabra y volvió a su caballo. El oficial dio la orden de retirada, y el grupo dio media vuelta,
alejándose por donde había venido. Águila Solitaria y Estrella permanecieron en el claro hasta que el último jinete desapareció de la vista. Solo entonces, Estrella permitió que las lágrimas, contenidas durante toda la confrontación, fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. El último vínculo con su doloroso pasado se había roto. «Están lejos de nuestro valle sagrado», dijo Águila Solitaria, abrazándola. «Y ahora conocen la verdad. No volverán». Los guerreros que habían permanecido ocultos se reunieron alrededor de la pareja, ofreciendo palabras de respeto por la valentía de Nalin Tse. Lo que había comenzado como una estrategia defensiva se había convertido en un momento de verdad y afirmación para todos. Cuando regresaron al campamento, fueron recibidos como héroes. Pequeño Halcón corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de Estrella con alivio infantil. Nasha observaba desde la entrada de su tipi, asintiendo con aprobación sabia. El Consejo de Ancianos declaró que la amenaza había pasado y que el campamento podría regresar a sus tierras habituales después de la próxima luna llena. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la tribu celebró con cantos y danzas tradicionales. Durante la celebración, Nasha llamó a Estrella a su lado y le entregó un pequeño bulto de cuero. «Cuando llegaste a nosotros, eras como una planta desarraigada», dijo la anciana. «Ahora tus raíces son profundas en la tierra Ende. Es tiempo de que recibas esto». Dentro del bulto había un conjunto de instrumentos sagrados de curación, un pequeño cuchillo ceremonial, bolsas de plantas raras y un collar de cuentas y garras de oso, símbolo de poder curativo. «Has completado tu aprendizaje», declaró Nacha ante todos. «Desde hoy, eres una curandera reconocida de los Ende. Cuando yo pase al mundo de los espíritus, tú continuarás mi trabajo». La designación formal como sucesora de Nacha era un honor extraordinario, especialmente para alguien que no había nacido apache. Estrella aceptó los instrumentos con humildad y gratitud, consciente del legado que se le confiaba. Los años siguientes trajeron cambios tanto dulces como amargos. Nasha, como había previsto, partió al mundo de los espíritus durante el segundo invierno después de la confrontación con Don Rodrigo. Estrella asumió plenamente sus responsabilidades como curandera principal, combinando el conocimiento tradicional apache con las enseñanzas de su abuela mexicana, creando remedios que ganaron fama incluso entre otras bandas apaches. Pequeño Halcón creció fuerte y sabio bajo la guía de sus padres, convirtiéndose en un joven guerrero respetado que hablaba tanto apache como español con fluidez. Esta habilidad lo convirtió en un valioso intermediario en los ocasionales encuentros con comerciantes y colonos. La mayor alegría para Estrella llegó con el nacimiento de su hija, a quien llamaron Acarajo, estrella brillante, en apache. La niña nació durante una lluvia de estrellas, un presagio que los ancianos interpretaron como altamente favorable. Con sus ojos oscuros como los de su padre y la sonrisa radiante de su madre, Acarajo se convirtió en el centro de la familia. La vida no era siempre fácil. Las presiones sobre el territorio apache aumentaban año tras año, con más colonos y soldados empujando las fronteras. Águila Solitaria participaba en consejos con otras bandas apaches, buscando estrategias para proteger su forma de vida. Estrella utilizaba su conocimiento de ambas culturas para ayudar en estas negociaciones, enseñando a su esposo las sutilezas del pensamiento mexicano y americano que podían ser útiles en los tratos diplomáticos. A veces, era llamada a atender enfermos en asentamientos cercanos, donde su reputación como curandera excepcional había trascendido las barreras culturales. Estos contactos permitieron establecer relaciones menos hostiles con algunos vecinos, creando pequeños espacios de coexistencia pacífica en un tiempo de creciente conflicto. El tipi de Águila Solitaria, Inalin Tse, se convirtió en un lugar donde ocasionalmente se reunían representantes de ambos mundos, buscando entendimiento. 5 años después de aquella confrontación decisiva con su padre,
Estrella recibió noticias inesperadas a través de un comerciante. Don Rodrigo Flores había fallecido tras una larga enfermedad. En sus últimos días, según contaban, había hablado frecuentemente de su hija perdida, mostrando a quienes lo cuidaban el medallón de plata que siempre llevaba consigo. La noticia despertó sentimientos complejos en Estrella. El hombre que tanto daño le había causado ya no existía, y con él moría definitivamente el último vínculo con su vida anterior. Esa noche, realizó una pequeña ceremonia privada, mezclando tradiciones apache y mexicanas, para despedir el espíritu de su padre y liberarse de los últimos vestigios de resentimiento. En una cálida tarde de verano, mientras Estrella enseñaba a Acarao, de 4 años, a identificar plantas medicinales en un prado cercano al campamento, la niña le hizo una pregunta inesperada. «Madre, ¿por qué tu cara tiene esa línea que la mía no tiene?» Estrella tocó suavemente su cicatriz, sonriendo a su hija. «Es una marca de mi viaje, pequeña. Todos tenemos marcas, algunas visibles, otras ocultas. Nos recuerdan lo que hemos superado y lo fuertes que somos». Acarajo reflexionó seriamente, como solo los niños pueden hacerlo. «¿Yo tendré marcas algún día?» «Todos las tenemos eventualmente», respondió Estrella, abrazando a su hija. «Pero lo importante no son las marcas mismas, sino las historias que cuentan y cómo elegimos llevarlas». Desde la colina donde recolectaban plantas, Estrella podía ver el campamento extendido en el valle. Pequeño Halcón practicaba tiro con arco con otros jóvenes guerreros. Águila Solitaria conversaba con los ancianos bajo el árbol del consejo. Las mujeres trabajaban en sus tareas diarias, compartiendo historias y risas. El humo de los fuegos se elevaba hacia un cielo infinitamente azul. Este era su hogar, su familia, su pueblo. No por sangre o nacimiento, sino por elección y amor. La joven rechazada y marcada que una vez huyó a través del desierto, había encontrado no solo refugio, sino un destino más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Nalintse, antes Estrella Flores, alzó el rostro hacia el sol, dejando que su calor acariciara la cicatriz que ahora llevaba con orgullo. Las estrellas que le dieron nombre seguirían brillando esa noche, como habían brillado a lo largo de todo su viaje, y su luz, como la suya propia, continuaría guiando a otros a través de la oscuridad hacia un nuevo amanecer de esperanza y sanación.